Les doy la bienvenida también a los que nos están viendo. ¿Por qué no van a su Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 19 y 21? El 19 dice, y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Bendito Dios, te agradecemos, Dios, por el privilegio de poder estar aquí, Señor. Amado Dios, yo te pido que tú hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, Dios, y que tu palabra, Dios, pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre Santo, y que tú puedas hablar a cada uno de nosotros lo que tú, Dios, tengas destinado el día de hoy para hablarnos, Dios. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas, Dios, y que tu palabra, Dios, entre a nuestros corazones, Dios, y que cambie lo que tenga que cambiar. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Entonces, cuando hablamos de la vida de Abraham, tenemos que tener en mente que es muy importante. La razón es que él fue escogido por Dios para convertirse en el padre de un nuevo pueblo espiritual. En él fueron plantadas semillas en su corazón de la que brotaron resultados increíbles para todos los creyentes en el futuro. ¿Sí? Tanto para ti como para mí estamos incluidos en esto. Dile al que está a tu lado, tú estás incluido en este plan. ¿Sí? Mientras él vivía con su padre en Harán, él recibió un mensaje de parte de Dios que lo llevó a que se separara de sus viejas compañías, que se fuera de su lugar y que fuera a otro país. Imagínate, ¿no? Que te digan, vete a otro país, tienes que dejar todo, solo llévate a tu esposa. ¿Qué harías? ¿No? ¿Han pensado alguna vez? Bueno, entonces Dios lo mandó a otro país. Él se le prometió gracia divina y que sería de bendición para todas las familias de la tierra. Entonces podríamos decir, wow, qué increíble la promesa que Dios tenía para Abraham, ¿no? Decimos, wow, qué chido, ¿no? Pero la realidad es que no era fácil creerle a Dios, a menos cuando las cosas no pintaban para una promesa, cuando él ya era como de 100 años, ¿sí? Y su esposa Sara como de 90 años. Yo creo que a esa edad la mayoría de personas ya no piensan en tener hijos, ¿no? O alguien dice por ahí, ¿no? A una mujer que diga, yo quiero tener un hijo a los 90 años. Nadie piensa en hacer eso, ¿no? Yo creo que uno piensa en, ¿sabes qué? Yo ya quiero descansar. Yo creo que mi tiempo aquí en la tierra pues ya fue, ya es un buen tiempo. Entonces yo creo que pensamos eso, ¿no? O alguien piensa, o alguien dice, sí, yo cuando tenga 90 años quiero tener un hijo. ¿Alguien dice eso? ¿No? Sí, yo creo que la mayoría de personas a esa edad pues no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, y tú y yo sabemos que conforme vamos creciendo, van pasando los años, nuestro cuerpo se va debilitando, ¿no? Se van desgastando nuestros huesos, nuestra mente, nuestro corazón, todo se nos va desgastando. Entonces, conforme el cuerpo se va desgastando, ¿sí? Yo creo que menos ganas tenemos de estar aquí, queremos descansar, ¿no es así? Lo que no se tiene que debilitar y debería de irse fortaleciendo tendría que ser nuestro ser espiritual. Eso se tendrá que fortalecer día con día, porque al final del cuerpo carnal, cuando termine, nos espera una vida espiritual, a ti y a mí, a los que hemos creído en Dios. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. El proceso de crecimiento y maduración de cada creyente ocurre de forma constante, mientras el cuerpo físico se va, ¿qué? Desgastando, debilitando. Sí, el ser interior del creyente no deja de crecer y madurar en la semejanza a Cristo. Eso es fe, creer en Dios, buscar de Dios y tener en mente que tu ser interior se renueva día con día. Que aunque haya un dolor de repente, ¿no? Como esos de 30 que ya te duele la rodilla, fortalécete en Dios, busca de Dios día con día, ¿no? Entonces, regresando a Abraham, dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, perdón. Hebreos, por si lo quieren apuntar. Hebreos es el libro de Hebreos capítulo 11, del versículo 8 al versículo 10, dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Entonces la fe de Abraham en cuanto a la promesa de una patria se demostró cuando él obedeció la voz de Dios, dejando Ur por una herencia futura, una ubicación que no conocía. ¿Sí? Número 2, cuando vivió como extranjero en la tierra que se le prometió. Y número 3, cuando miró más allá de Canaán a una patria y una ciudad eterna y celestial diseñada y construida por Dios mismo. ¿Sabes una cosa? La tierra prometida permanente y definitiva de Abraham es el cielo. Y él supo por fe que lo iba a heredar. Entonces tú y yo sabemos por fe que ese es el lugar que nos espera a ti y a mí, a cada uno de nosotros, y que lo heredamos gracias a la promesa de lo que ya hizo Jesús. ¿Sí? Y sigue diciendo en Hebreos capítulo 13, versículo 14, dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Esa es la realidad. Aquí no hay algo permanente. No puede haber algo permanente aquí. Entonces, ese debe de ser nuestra búsqueda, la ciudad o el lugar que nos espera cuando terminemos nuestros días aquí en el planeta, aquí en la tierra. Aquí no tenemos un lugar permanente. Dile al de al lado, no hay un lugar permanente aquí. No, enfoquemos la mirada en lo que nos conduce a lo eterno, a lo que en verdad vale la pena, ¿no? ¿Qué será lo que en verdad vale la pena? ¿Lo terrenal o lo eterno? Lo eterno. Y sabes, Dios tenía un propósito de que Abraham fuese un ejemplo realmente excelente del poder de la fe. Él iba a ser el padre de los creyentes, el espejo y el modelo, el ejemplo de la fe. Dice Charles Spurgeon que Abraham estaba destinado a ser el supremo creyente de la era patriarcal, el apacible y venerable líder del noble ejército de creyentes en Jehová, el fiel y verdadero Dios. Abraham tenía un destino, como lo tenemos cada creyente cuando creemos por fe en Dios. Tú y yo tenemos un destino que gracias a Jesús nadie nos lo puede quitar. Tenemos un destino que nos espera. ¿Sí? Ahora, el objetivo era producir un carácter notable y distinguido. La fe de Abraham fue ejercitada de una manera inigualable. ¿Sí? No podía conocer el poder de la fe a menos que fuera sometido a las pruebas o a pruebas muy fuertes o muy duras. Y como lo hemos estado diciendo las últimas semanas, si se nos ha quedado un poquito de algo de fe, es que para tener una fe grande tenemos que pasar por pruebas o dificultades, porque cada vez que tú tienes dificultades o tienes pruebas, Dios va ejercitando tu fe. ¿Sí? Entonces, con ese fin, entre otras pruebas de su fe, hablando de Abraham, Dios le dio la promesa de que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Mas, sin embargo, esto no le llegó de la noche a la mañana. A veces cuando te dan una promesa, tú quieres que el día de mañana se cumpla, ¿sí o no? Decimos, es que me dieron una promesa y yo quiero que mañana ya se cumpla. ¿Sí? ¿No nos pasa así a veces? Muchas veces nosotros nos desesperamos porque la promesa de Dios no llega cuando queremos o cuando pensamos que tiene que llegar. ¿Sí o no? Abraham durante largos años permaneció sin heredero y con una promesa que le hizo Dios. Para ti, para mí, eso es una locura. ¿Sí? Lo que dice aquí es una locura. De que un hombre de 100 años y una mujer de 90 años iban a tener un hijo. Eso es una locura, ¿no? Quizás nos desesperaríamos nosotros y pensaríamos que ¿para qué esperar en esa promesa? No vale la pena esperar, ¿no? Y mejor nos desviamos y no esperamos en las promesas de Dios. Entonces, debemos de aprender a confiar en Dios. Di conmigo, tenemos que aprender a confiar en Dios, a poner nuestra vida en sus manos y cada promesa delante de Él. Dios, en su inmensa sabiduría, ¿sí? En su sabiduría, sabe en qué momento será cumplida cada promesa en ustedes. Él sabe en qué momento será, ¿sí? Entonces, Abraham esperó ¿en qué? En paciencia. Habitó como extranjero en la tierra ajena, se enfocó en el pacto que el Señor había hecho con él, aun cuando su simiente todavía no nacía, cuando su hijo todavía no nacía. Entonces, ni una sombra de duda atravesó por la mente de este hombre, a pesar de que el panorama era diferente. No dudó ante la promesa de Dios o la promesa que Dios le había hecho, y aunque llegó a cumplir 100 años de edad, y su esposa Sara de casi 100 años, Abraham no escuchó la voz de la razón carnal, sino que mantuvo firme su confianza en Dios. Entonces, muchas veces nuestro razonamiento, ¿sí? Nuestro razonamiento carnal nos va a hacer pensar que nada de lo que hacemos en Dios tiene sentido, ¿sí? Que es una pérdida de tiempo. A veces es más fácil avanzar por lo que se ve que por lo que no se ve como lo que es por la fe, ¿sí? Muchas veces es más fácil dudar de lo que viene por fe, porque en la fe dejas todo en manos de Dios, pero dudamos, porque es difícil dejar toda tu vida en manos de Dios, ¿sí o no?
A veces queremos meter la mano y decir, no, Dios, espérame, yo le quiero dar por acá. Porque es difícil. A veces es más fácil enfocarnos en la mirada, en el razonamiento, porque pensamos que es más fácil para nosotros. ¿Sí? Pero lo que realmente vale la pena y lo interesante es confiar por fe en Dios. Ahora, ¿cuál es la voz que tú escuchas cuando Dios ya te ha prometido darte todo lo que tú necesitas, todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria? Y hablo desde necesidades físicas como espirituales. ¿Escuchas el razonamiento carnal o la voz de la promesa que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que tú escuchas cuando vienen las dificultades? Sé que a veces es complicado, ¿no? Y a veces cuesta trabajo entender a Dios. Ahora, tenemos que permanecer firmes en fe, creyendo en lo que Dios ha prometido. Di conmigo, voy a permanecer firme en lo que Dios ha prometido. No en lo que el mundo pueda o quiera gritarte, no. Nuestra fuerza y esperanza tiene que estar echando raíces en las promesas venideras y en la promesa verdadera. Sí, eso es lo más valioso que tenemos, la promesa de fe que se cumplió en la simiente de Abraham. Entonces, Jesús viene de la genealogía de Abraham, de Isaac. Ahora ves por qué es lo importante y todo se centra en la redención, todo se centra en que Jesús tenía que morir para que nosotros fuéramos redimidos. ¿Sí sabes de dónde viene todo esto? Todo era un plan, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Entonces Abraham no escuchó la voz de la razón carnal, sino que mantuvo firme su confianza en Dios. Y sin duda yo creo que tú y yo vemos que había mucha imposibilidad natural en el camino, se interponían muchas cosas para que esto pasara, pero hizo caso omiso a todas ellas y estando plenamente convencido de que Dios le había prometido un hijo, ¿sí? El hijo con seguridad vendría en algún momento. Él no vio y dijo, pues es que ya no puedo ni caminar, no puedo ni hablar, no, Sara, no. Entonces, él no se enfocó en eso. Él creyó en la promesa que Dios le había hecho. Sí, tenía una santa confianza y dejó el asunto del tiempo en las manos de Dios, sí, del gobernante soberano. Su fe triunfó en todos sus conflictos. Sí, él dejó todo en manos de Dios. Tú haz lo mismo, deja toda tu vida en manos de Dios. Él sabe lo que es mejor para ti. Ahora, si no hubiese sido porque Sara y Abraham tenían una edad muy avanzada, no habría merecido ningún crédito para creer la promesa de Dios, ¿no? Si hubieran sido personas de 20, 30 años, pues no hay problema, ¿no? Pero una gente de esa edad y con una promesa así, eso es lo increíble, ¿no? Pero entre más difícil, entre más imposible pareciera ser el cumplimiento de la promesa, más maravillosa era la fe de Abraham, que lo inducía a creer que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Cuántas veces tú y yo, si nosotros, por falta de fe, dudamos de las promesas de Dios? Dudamos del amor impresionante de Dios, porque quizás pensemos que es algo imposible. A veces pensamos que no lo merecemos, ¿sí? A veces pensamos que no es para nosotros, pero que te quede claro algo. Di conmigo, que te quede claro, dile al de al lado que te quede claro que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Y la promesa que ha hecho para tu vida, Él la va a cumplir en el momento que Él quiera. Solo asegúrate que esa promesa que Él te hizo esté respaldada con la palabra de Dios, ¿sí? Que cada promesa que Él te ha hecho esté respaldada con la palabra de Dios. No con palabra de hombre, sino con la palabra de Dios. Entonces en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin titubear en la fe, mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Siempre va a haber dificultades, ¿sí o no? Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber tentaciones, momentos donde queramos retroceder y regresar a lo que el mundo nos ofrece. Siempre va a haber momentos así, pero tenemos que perseverar firmes, ¿sí? Dios es tan fiel que siempre nos provee una salida, siempre provee una salida para nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Sí, siempre existe una salida para aquellos que confían en Dios. Entonces, Dios es fiel, sus promesas son eternas y sus caminos nos llevan ¿a dónde? A la salvación.
¿Sí? ¿A dónde nos llevan sus caminos? A la salvación. Entonces, Abraham, el Dios Altísimo, había dado una promesa y eso era suficiente, no importaban los argumentos, ¿sí? No importaba si todo esto era contrario, él confiaba en esa promesa. Entonces, regresando otra vez, ahí deben de tener en sus Biblias Romanos, capítulo 4, versículo 19 al 21, dice, otra vez lo leemos, y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Que su fe no se debilitó, ¿sí? No fue incrédulo, su fortaleza estaba en la fe, daba gloria a Dios. Su confianza era plena en que Dios cumpliría la promesa, confiaba en la palabra y el poder de Dios. Abraham tenía una fe increíble, di conmigo, una fe increíble, ¿sí? Inmensa, poderosa, porque estaba arraigado en Dios y echando raíces en Dios. Por eso su fe estaba así. Ahora, ¿sabes por qué muchas veces nuestra fe se debilita? Porque no echamos raíces en Dios, ¿sí? Porque es como aquellas personas que son, bueno, ¿no? Como aquellas personas que van a plantar una planta y son flojas y nada más le rascan poquito y plantan esa planta y la planta se seca, ¿no? Porque no la pusiste hasta el fondo y no puede echar buena raíz, ¿no? Tú tienes que escarbar, escudriñar la palabra para que puedas echar buenas raíces y tu fe no se debilite, ¿sí? Porque todos los días nuestra fe puede ser debilitada, ¿no es así? Entonces, en Génesis capítulo 17, versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y a Sara que tiene 90 años concebirá. Es algo increíble, ¿no? Imagínate, Abraham tuvo confianza plena en Dios, glorificó a Dios, exaltó a Dios, alabó a Dios y tuvo agradecimiento. En Habacuc, capítulo 3, versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y sabes una cosa, cada uno de ustedes, cada uno de aquellos que creen en Dios, que tienen a Dios, vamos a decirlo en su corazón, ¿sí? Puedes tener gozo en tu vida, tener alegría, porque tú y yo tenemos salvación. Una salvación que no merecíamos. Una salvación que quizás el día de hoy no merecemos. Una salvación que quizás saliendo de aquí no la merecemos. Pero aún así Dios nos la da por su inmenso amor, por su inmensa gracia, ¿sí? Y Dios es bueno, ¿sí? Su amor es sin igual. Entonces, lo que tú y yo aprendemos el día de hoy de Abraham es que él eligió la fe de una situación imposible. Él eligió tener fe en algo imposible. A veces tú y yo podemos tener fe o creer en lo o no creer que no va a ser posible, pero él eligió tener fe. En Génesis capítulo 15, 5 dice que el Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Imagínate que él estaba en su cuarto, ¿sí? Un hombre de 100 años, y que Dios lo lleva afuera. Yo creo que traía un bastón, pero ya ni podía caminar, ¿no? Y salió. A lo mejor ya ni podía voltear su mirada al cielo porque a lo mejor se mareaba y se caía, ¿no? Por lo grande que estaba. Y Dios le dijo que si podía contar las estrellas del cielo, que lo hiciera, que así iba a ser su descendencia. Entonces, Abraham creyó en la promesa de Dios, aunque naturalmente sabemos que era algo imposible, ¿no? Porque si tú vas y le cuentas una historia a alguien así, te va a decir, tú estás loco, tú cómo estás contando esto, eso es imposible, ¿no? Ahora, aunque naturalmente era algo imposible, los años de Abraham, de Sara, para tener un hijo, ya estaban avanzados de edad, ¿no? La fe de Abraham fue probada con esta promesa para ver si elegiría creer completamente a Dios en su palabra sin importar lo que su razonamiento le dijera. Es algo que a nosotros nos cuesta trabajo. Abraham no dudó en su fe, ¿sí? Dios cumplió su promesa, dice Romanos 4:20. Sara dio a luz un bebé, lo pusieron por nombre Isaac, como Dios lo había instruido. Después de que nació el bebé,
creció el bebé, pasaron los años, ¿y qué crees que pasó? Llegó otra prueba para Abraham, ¿sí? Primero ya tenía 100 años, ya el hombre ya estaba grande, ¿sí? Su esposa también. Yo no sé si tenían paciencia para tener un hijo, ¿no? Es algo imposible. Yo no sé si había paciencia en sus vidas, pero era algo imposible. Primero ya tenía 100 años, su esposa casi 100, ¿no? Dios le prometió, le dio al niño, y después llega otra prueba a su vida, ¿sí? Dice en Génesis capítulo 22:2, dice, y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate, sinceramente, a ver, si yo te dijera, sinceramente, si tú escucharas una voz audible, ¿sí? Imagínate que estuvieras dormido, vamos a poner que estabas dormido, ¿no? Y escuchas una voz audible y te dice, oye, agarra a tu hijo y llévalo al cerro un cerro que esté por aquí y sacrifícalo. Sacrifícalo en mi honor. ¿Tú lo harías? Sinceramente. No porque estés aquí no te va a caer un rayo ni nada, di la verdad. Yo no lo haría. Yo sinceramente dudaría, ¿no? Imagínate que te dijeran eso, es algo imposible. ¿Tú qué crees que Abraham debería de haber pensado de esto? ¿Qué crees que tendría él que haber pensado? ¿No? Nada tenía sentido, ¿no? Primero le da un hijo y luego le dice, entrégame a tu hijo. Nada tenía sentido. Sí, primero Dios le prometió, ¿qué? Un hijo. Que su descendencia, que le dijo, sería como las estrellas del cielo. Ya siendo anciano, después de la promesa, pasaron varios años. Entonces, después Dios le da un hijo y todo iba bien. Y de pronto le dice que lo ofrezca ¿en qué? En sacrificio. ¿No? A lo mejor tú y yo podríamos pensar, pues, esto es una locura, ¿no? Esto no está bien, ¿no? A lo mejor si Dios le dice eso a Omar, le dice a May, oye Mayela, no, Dios me está diciendo esto, a lo mejor Mayela le dice, ¿qué está pasando? ¿No? Estás mal, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, es una locura esto, ¿no? Pero la fe de Abraham en Dios no cambió, su fe no cambió, eso es lo importante, que su fe no cambió a pesar de que parecía una locura. Abraham se levantó de mañana, fue con Isaac, se fueron al lugar, fue durante 3 días este proceso, entonces fueron a la montaña para preparar el sacrificio, ¿sí? No importaba cómo se veía la situación, humanamente hablando. Podemos imaginar que tuvo que haber sido tentado, ¿sí? A tener dudas al emprender el camino cuando llevan hacia el monte Morab. Pensamientos como quizás, oye, no sé, quizás Abraham pensaba, el corazón de Sara probablemente se va a romper en 1000 pedazos y no me va a perdonar, ¿no? Cuando Sara se entere de esto le va a dar un infarto, ¿no? Quizás pensaba, a lo mejor soy un asesino, sí, debe de haber un malentendido. O podrá decir un Dios amoroso no podría haber dado, no podría haber dado tal mandamiento. Quizás no era la voz de Dios, ¿no? Quizás yo te puedo asegurar que en este tiempo, si alguien viene y te dice, es que Dios me dijo que sacrificara a mi hijo, ese sí está loco, ¿sí? Porque lo importante es lo que está en la palabra de Dios, ya no hay nuevas revelaciones, ¿no? Pero quizás Abraham tenía duda en su vida, ¿no? A lo mejor tenía muchos pensamientos de duda en su cabeza. Esos pensamientos de duda que Satanás le susurró al oído fueron desviados y derrotados por el escudo de la fe. Él creía, sin duda alguna, que Dios mantendría su promesa, incluso si eso significaba que tenía que resucitar a Isaac de la muerte, porque él creía en la promesa de Dios. Él creía en esa promesa. Entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19 dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, cuando fue puesto a prueba ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac tendrás muchos descendientes. Abraham creía que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos, por eso fue como si recobrara a Isaac de entre los muertos. Entonces Abraham tenía la certeza de que Dios cumpliría su promesa, incluso si requería que Isaac, ¿qué? Resucitara, ¿sí? Pero él siempre creyó en fe por la promesa que Dios le había hecho. Él tenía fe. Y conmigo, él tenía fe. Entonces debes de entender una cosa, que la fe nos da poder para actuar, para creer en Dios, ¿sí? Dios cumplió su promesa.
en el último momento, impidió que Abraham llevara a cabo el sacrificio. Isaac se salvó y se convirtió en el padre de la nación de Israel. ¿Sí? Nosotros, de la misma manera, podemos sentirnos como con la tentación de pensar en la duda cuando damos un paso en fe que Dios está trabajando en nosotros. Tal vez no estamos seguros de cómo será el futuro. Tú y yo no sabemos cómo será el futuro. Es algo incierto. Pero la fe nos da poder para actuar aunque no podamos ver cuál será el resultado. Aunque no sepamos el resultado, actuemos en fe. Aprendamos a actuar en fe. Si recuerdas Hebreos 11:1, que lo vimos creo que la semana pasada o hace 15 días, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú y yo tenemos el escudo de la fe, también podemos resistir a los pensamientos de duda que Satanás siembra en nuestras vidas. El mismo Dios de Abraham es el que tú y yo servimos. Es tu mismo Dios, el que tú y yo rendimos adoración. Él desde la eternidad hasta la eternidad, Él siempre ha existido. Y no hay nada que no pueda lograr alrededor de nosotros o en nosotros. Él puede hacer posible todo aquello que tú necesites. Y no importa qué tan difícil parezca la circunstancia o el conflicto, Dios puede obrar de una manera milagrosa en tu vida. No importa qué tan grande sea la dificultad. Dios puede obrar en tu vida, Dios puede obrar en tu corazón, en todo aquello que tú necesitas, Dios puede obrar. Entonces, a pesar de que tenemos una naturaleza pecaminosa, porque no somos unos santos, a pesar de que tenemos una naturaleza pecaminosa y estamos llenos de egoísmo, llenos de orgullo y todo tipo de deseos, dice Romanos 8:20 que podemos llegar a ser conforme la imagen de Cristo. Y dice en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y yo creo que es muy claro este versículo, de que no existe ninguna razón para dudar del poder y del plan de Dios en nuestras vidas. Cuando el enemigo te quiera sembrar dudas en tu vida, tú echas raíces en las promesas de Dios. ¿Hay una duda? Echa raíces en las promesas de Dios. Si cuando vengan las dudas, echa raíces en las promesas de Dios. Y aun cuando damos pasos firmes de fe en lo que creemos, queda claro que nosotros, que el Dios soberano nos ha hecho herederos y coherederos de Cristo, de un futuro glorioso, ¿sí? Y de un presente lleno de fe. Tú y yo vivimos por fe. No, al menos yo vivo por fe, porque sé que me espera un futuro glorioso. ¿Sí? Entonces Abraham tuvo fe y no se desesperó ni titubeó, siempre enfocó su mirada en la promesa que Dios le había dado. Y esa promesa fue completa en la muerte de Cristo para dar redención a cada persona que cree en su corazón y decide vivir una vida conforme le agrada a Dios. Todo tuvo un propósito, todo tuvo un plan para que tú y yo pudiéramos ser parte de ese plan. ¿Sí? La tierra prometida permanente y definitiva de Abraham es el cielo, y él supo por fe que la iba a heredar. Tú y yo sabemos por fe que ese es el lugar que nos espera y que heredaremos gracias a la promesa de lo que hizo Jesús. Entonces yo quiero dejarte con algo, ya acabé, yo quiero dejarte con algo y es dejarte que tú tienes que arraigar tu fe a las promesas de la palabra de Dios, cada uno de ustedes. Cada promesa de Dios en la Biblia tiene un propósito para tu vida. Si Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para tu vida. Si muchas veces nuestro razonamiento quiere hacerse presente y hacernos dudar de lo que Dios dice de nosotros, pero debemos de creer lo que Dios dice de nosotros, de lo que Dios cree en nosotros, porque Él es fiel para cumplirlo. ¿Sí? Entonces, así como este plan que tuvo Dios desde Abraham, Isaac y todos los descendientes para que Jesús muriera, y eso fuera el plan de redención para nosotros, tú y yo debemos de gozar y tener alegría de saber que somos salvos, ¿sí? Y tenemos que tener una fe firme en Dios, que aunque parezca todo a veces oscuro, y aunque parezca a veces que quizás tenemos que tirar la toalla o retroceder y decir, mejor me regreso a donde estaba antes, quizás me vaya mejor. No creas en las palabras que el enemigo te pueda decir, cree en lo que Dios ya ha hecho por ti y cree en fe que Dios tiene un plan para tu vida.
¿sí? Quizás a lo mejor digas, bueno, a lo mejor ya no hay un plan para mi vida, para mi corazón, para mi esposo, para mis hijos, para mis amigos, para mi familia, ¿sí? Pero si tú crees en Dios cada momento y pones tu confianza en Él, y si Él ha prometido que va a obrar en cada en cada área de tu vida y en cada familia en tu vida, Él lo va a hacer posible, ¿sí? Conforme a sus riquezas en gloria, lo que Él ha prometido. Entonces, que no te quede duda que la fe que tú tienes tiene que estar arraigada en Dios, ¿sí? Y si plantamos una fe donde nada más le damos una pasada a la tierra y ponemos la planta, tu fe se va a secar, ¿sí? Pero si rascamos hasta lo más profundo y plantamos esa planta bien, vas a echar raíces, ¿sí? ¿Sabes dónde está eso? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué estás no oras conmigo para despedirnos? Señor, te damos gracias porque eres bueno. Dios, yo quiero agradecerte por cada persona que está aquí, Señor. Bendito Dios, yo sé que tú los trajiste con un plan, un propósito. También te doy gracias por cada persona que nos está viendo el día de hoy a través de Facebook. Dios, yo quiero poner sus vidas en tus manos, Dios. Señor, a veces nos es imposible poder creer en fe lo que tú tienes para nuestras vidas. Se nos hace tan imposible porque a veces nuestro razonamiento nos hace pensar que debemos caminar sobre nuestros pensamientos terrenales. Pero Dios, ayúdanos a comprender que nuestra fe tiene que estar arraigada a ti, Señor. Porque Padre, tú tenías un plan redentor que el día de hoy nos hace herederos y coherederos con Cristo de ese reino que está en los cielos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios, y por lo inmenso de tu amor, y por lo inmenso de tu gracia infinita. Padre, yo te quiero dar gracias porque tú eres bueno, Dios. Ayúdanos, Dios, a seguir confiando en ti, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo, Dios, en lo que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Que aunque a veces, Dios, nos sintamos debilitados, Dios, que aunque a veces nos sentimos que desfallecemos en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, que Padre, nuestro hombre interior se vaya renovando día con día, Dios, sabiendo que el futuro que nos espera es mejor, Señor. Te damos a ti la gloria y te exaltamos por los siglos de los siglos, Dios. Tú eres digno, a ti sea la gloria por siempre, Dios.